No, no es necesario. ¿No? ¿Sí? No, así está bien. Ya le bajé el volumen. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Buenas tardes, como siempre, estamos aquí nuevamente en el programa Contenido Jurídico y bien, pues ahora nos acompaña la señora jueza en materia oral, en lo civil, con un tema apasionante, pero antes de entrar en el tema que quisiéramos presentarles, es la juez de nombre Mitzi Aquino Cruz. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Latinoamericana, ULA, conocida. Tiene una maestría de Derecho en Derecho por la misma universidad. Su experiencia laboral inicia como secretaria actuaria en el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, secretaria conciliadora del Juzgado Quinto de lo Civil de la Ciudad de México, también como secretaria de Acuerdos del Juzgado 43 de lo Civil de la Ciudad de México, secretaria de Acuerdos del Juzgado 17 Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, posteriormente como juez 59 de lo Civil del Proceso Escrito de la Ciudad de México, y después como juez 26 del Proceso Oral de la Ciudad de México. Digo 26 porque se debe decir 26º y así sucesivamente, pero para que todo el mundo sea más fácil. También es docente en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la Universidad de Tepatlato, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, CECIJUC, entre otras. Y bueno, me adelanté presentando porque es un tema muy importante, sobre todo ahora que viene la época navideña. Y le vamos a, bueno, ya saben, José Ferreira, defensor de derechos humanos, mi conductor como siempre y amigo. Muchas gracias, Quetzalcóatl Luna, abogado. Pues bueno, estamos hoy con Mitzi Aquino Cruz. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo y por explicarnos este tema que muchas personas seguramente han de tener duda, que son los conflictos que se suscitan entre los bancos y los particulares con las transferencias bancarias y todo lo deducido de estas pues nuevas tendencias. Hoy en día la tecnología ha permitido que no solamente vayas al cajero presencialmente en el banco, sino que ya hay aplicaciones
ya hay algunos otros formatos, hay SPAY y demás, con los que se pueden realizar transferencias bancarias. Pero bueno, en juicio no hay mucha regulación al respecto, y pues bueno, a veces los jueces vemos que no tienen un amplio panorama legal para hacerlo, y pues bueno, tienen ustedes que actuar, ¿no? Pero primero, antes de entrar en eso, ¿nos podrías explicar quién es la autoridad competente en la Ciudad de México o a nivel nacional para conocer de los conflictos que se suscitan en este tipo de situaciones de transferencias bancarias, y cómo se lleva a cabo este procedimiento para las personas que nos ven, por favor? Claro, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, y pues a su auditorio que nos hace el favor de seguirnos. Y entrando un poco en materia, tenemos en el caso concreto en relación con las interacciones que se dan entre el público usuario de servicios financieros y las instituciones bancarias o financieras, tenemos dos procedimientos primordialmente. Primero hay que entender que los usuarios pueden optar por un procedimiento que no es jurisdiccional, que es una alternativa de solución de controversias, y este procedimiento se lleva ante la Conducef. Es un procedimiento primordialmente de conciliación, en donde la Conducef se solicita una información al banco respecto de la circunstancia específica que el usuario financiero haya puesto de su conocimiento, y lo primordial es que prevé o intenta que haya un avenimiento entre el banco de que se trate y el usuario financiero. Si de este procedimiento no se logra la conciliación, entonces a solicitud del usuario, en algunos casos atendiendo a la cuantía del monto que se esté reclamando, el usuario puede solicitarle a la comisión que emita un dictamen técnico de valoración. Este dictamen técnico de valoración es una resolución en donde la comisión establece, de acuerdo a lo que cada una de las partes le allegó a ese procedimiento de conciliación, si considera que existe una obligación de parte de la institución bancaria para realizar, por ejemplo, la devolución de algún cargo no reconocido, un reembolso o alguna cantidad con motivo de la reclamación del usuario financiero. Este dictamen de valoración que emite la Conducef tiene, dependiendo de su contenido, puede constituir un título ejecutivo, es decir, si la Conducef considera que efectivamente existe una obligación cierta, líquida y exigible, y lo plasma en ese dictamen técnico, este documento se convierte en un título ejecutivo, es decir, trae aparejada ejecución. Esto está sujeto, por supuesto, a una temporalidad que en el caso concreto es de 1 año. Entonces, el usuario financiero podría, con ese instrumento, iniciar un juicio ejecutivo mercantil por el término de 1 año. Transcurrido ese término, ese documento únicamente es un documento pues público, en el sentido de que lo emite la Conducef en uso de sus atribuciones, pero ya no tiene la calidad de título ejecutivo. Una presunción. Es una presunción, no es vinculatoria en ese momento para el banco y el usuario financiero, pero puede utilizarse en juicio como documento para establecer que existe quizá la presunción, como bien dice el licenciado, de que debe existir un pago, un reembolso o la nulidad de algún cargo no reconocido, de alguna transferencia no reconocida. Y si fuera ese el caso, es decir, si ya transcurrió el año por el que ese documento tenía aparejada ejecución sin que se hubiera ejecutado el juicio correspondiente, entonces habría que ir a la vía ordinaria con ese documento y cualquier otro de donde el actor considere que se pueden deducir los derechos que considera que le corresponden. En ese caso, ya estaríamos en el siguiente procedimiento, acotando la pregunta, y entonces ya sería competencia de los órganos jurisdiccionales. En el caso de la materia mercantil, ustedes saben que es de jurisdicción concurrente. Esto quiere decir que a elección del interesado
puede iniciar su demanda tanto en el fuero local como en el fuero federal. En tratándose del fuero local, dependiendo de la cuantía de la suerte principal que se esté reclamando, le corresponderá conocerlo a un juez civil de proceso escrito, a un juez civil de proceso oral o a un juez civil de cuantía menor. Ustedes saben, en la Ciudad de México los juzgados están divididos, además de por materia, por cuantías, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la reclamación fuera arriba de 1 millón de pesos, le correspondería a un juzgado de proceso escrito en materia civil. Si fuera de 662,957 pesos, que es la cantidad para la que un asunto es apelable, hasta 1 millón de pesos, le corresponde al procedimiento oral, y si es menor a esa cantidad, le correspondería a un juez de cuantía menor, en tratándose de juicios ejecutivos mercantiles. En tratándose de juicios ordinarios, cuantía menor no conoce juicios ordinarios en materia mercantil, entonces únicamente si es superior al 1 millón de pesos, le correspondería a procedimiento escrito, y si no, le correspondería a proceso oral. Perfecto. No, es muy interesante lo que nos comenta, y pensando en los miles de usuarios que seguramente son los que más, usuarios comunes y corrientes, como seguramente yo lo soy, que hacemos nuestros movimientos a través de aplicaciones. Esto es también importante precisar, como lo ha hecho aquí nuestra invitada, las cuantías. No vas a iniciar un juicio por 5,000 pesos, por 7,000 pesos, que hay quien sí lo quiere hacer, lo puede hacer, pero le va a costar más caro al final del día la representación que tenga que hacer para contratar un abogado con esa especialidad. Bueno, pero se vale. Claro. Mi pregunta sería, en el caso supuesto de una persona que por sus montos maneja 10, 15,000 pesos, por sus nóminas y eso, y va a la Conducef, le resuelve, ¿tendría la posibilidad él, en caso de que tuviera una sentencia, o más bien una decisión, en este caso un dictamen de la Conducef favorable, podría reclamar daños y perjuicios? Sí, esa acción, primero que nada, habría que revisar exactamente la forma en la que la Conducef hubiera determinado Claro. que existe una obligatoriedad, y para que se pudiera dar los daños y perjuicios, tendría que hacerse ya en la vía jurisdiccional, porque la Conducef no resuelve en relación con esa circunstancia, pero sí, efectivamente, podría, derivado quizá de un retiro indebido, de un cargo no reconocido. Sin nómina, por ejemplo. O sea, que se quede un mes sin nómina por alguna razón, por algún error le causa un daño, porque es un modus vivendi, el día a día, colegiaturas, pagos con otros bancos, qué sé yo. Claro, se tendría que demostrar en el juicio que primero que hubiera sido el banco el causante de esa retención indebida o de esa disposición indebida, y posteriormente que esa circunstancia le causó no solamente el daño, que es digamos como una consecuencia más o menos lógica y natural, ¿no? Claro. Sino el perjuicio, es decir, con ese dinero yo iba a obtener determinada ganancia lícita, que es el perjuicio, y dado que ya no lo tuve por una circunstancia que es imputable al banco, entonces ya no pude tener esa ganancia lícita que iba a obtener, y entonces tengo derecho a que se me restituya ese perjuicio que se originó con motivo quizá de una negligencia, de un descuido, o simplemente de un cargo que ya se hubiera declarado que fue indebido. Aunque en esa parte habría que entender que la resolución que toma la Conducef no genera ese valor probatorio, ¿no? Claro. Eso se tendría que deducir en una instancia jurisdiccional. Okay. Eso es muy interesante. Así es. No sé si quisieras ampliar más para nuestro público esta parte que es muy interesante lo que nos dice, porque las pruebas, sobre todo en todo juicio, son fundamentales. A mí me surge una duda. Si una persona acude a un cajero automático, retira 7,000 pesos, que es el monto máximo para retirar, pero posteriormente se da cuenta que hubo un retiro de 14,000 pesos, que fue el doble. Esta persona, ¿qué puede hacer? Primero tendría que agotar la instancia e ir a la Conducef, o tendría que ir directamente a un juzgado, a un órgano jurisdiccional,
¿Y cuál sería la prueba que él tendría que aportar para efecto de acreditar que él no autorizó o que solamente retiró cierta cantidad y no se excedió del límite? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, digamos, en primer lugar, no es estrictamente necesario ni indispensable agotar la instancia de la Conducef. Eso es opcional, aunque resulta pues recomendable, porque lo primero es buscar una alternativa de solución que no sea la controversia, que no sea el juicio, es conciliatorio, ¿no? Que sea conciliatorio. Quizá ya en la instancia con la Conducef, el banco puede establecer cuál fue el error o cuál fue la situación por la que se dio ese retiro indebido o ese retiro excedente del máximo que estaba permitido, y ahí ambas partes pactar qué es lo que se puede hacer para solucionarlo. Ahora, si no se lograra eso, entonces pueden irse ya a la instancia jurisdiccional, pero sí en la inteligencia de que no es requisito indispensable agotar el procedimiento de la Conducef. El usuario financiero finalmente podría optar por ir directamente a la vía jurisdiccional para solicitar lo que considere que sea pertinente, ya sea la nulidad y como consecuencia el reembolso o el pago la devolución de esa cantidad. ¿Y cómo se manejarían en ese supuesto las cargas probatorias? Para ese efecto, lo primero a considerar es que esta circunstancia particular de que se hubiera realizado un retiro por una cantidad mayor a la que es el límite permitido en cada institución bancaria, que va variando, es una situación irregular. Los bancos, las instituciones financieras, se rigen por las reglas no solamente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y del Banco de México, sino también del Banco de México, y establecen o deben establecer, están obligadas a establecer mecanismos de seguridad para sus usuarios. Dentro de estos mecanismos de seguridad está precisamente esos topes máximos de las disposiciones frente a diferentes operaciones que se hacen a través de medios electrónicos, como puede ser el cajero automático. Entonces, el hecho de que se le hubiera permitido a un usuario acceder a una cantidad mayor ya habla de una irregularidad, y por esa razón le corresponde a la institución financiera desvirtuar esa situación en el juicio. Es decir, debe estar para evitar, digamos, el reembolso, tendría que justificar una causa por la cual ese usuario financiero particularmente hubiera tenido oportunidad de acceder a un monto mayor superior al que se establece como regla para todos los usuarios financieros de esa institución. Y entonces la carga probatoria le corresponde en primer término a la institución bancaria. Máxime que las instituciones bancarias son quienes cuentan con todos los elementos de prueba necesarios para establecer cómo se identifica a cada uno de los usuarios financieros, claro, y cómo son los mecanismos para acceder a cada una de las operaciones que ordinariamente se realizan a través de medios electrónicos. Entonces, quizá un usuario financiero al que el cajero le otorgó una disposición de crédito mayor a la del mínimo, pudiera ser, por ejemplo, que se le está preautorizando un crédito sobre su nómina. Esa es una circunstancia que justifica que hubiera obtenido, claro, más de los 7,000 pesos. Eso, ¿quién lo tiene que probar en un juicio? El banco. No es que yo te hubiera permitido o que yo hubiera hecho un descuento mayor al permitido por mis propias reglas, sino que por las circunstancias específicas de este usuario financiero se le preautorizó un crédito que pudo disponer a través del cajero electrónico. Entonces, esa disposición que después se vio reflejada en su estado de cuenta o en alguno de sus documentos, atiende no a la irregularidad, que en todo caso sería imputable al banco, sino a una circunstancia específica, que en este caso sería, por ejemplo, la disposición de un crédito personal, de nómina, etcétera. Ok, perdón que te arrebate la palabra, en este caso específico, ¿qué acción se ejercitaría y en qué vía lo podrían hacer? En relación con la disposición del cajero automático. Así es.
podría ser la nulidad de ese cargo, que entendería yo que se vio reflejado quizá en un estado de cuenta, en donde yo digo, yo sí fui al cajero, pero solo saqué 7,000 pesos. Y aquí en mi estado de cuenta advierto que aparece 7,000 pesos a las 11:25 y otros 7,000 a las 11:27. Entonces yo no reconozco la segunda disposición. Podría ser la nulidad de ese cargo, de ese segundo cargo que no se reconoce, o podría ser el reembolso de esa cantidad por una disposición indebida del banco. Y ahí podría aplicar lo que dice José. En lugar de daños y perjuicios, tal vez pedir intereses a la tasa que establece el 362, podría ser, ¿no? Podría ser. Ahí todavía no hay un criterio realmente firme. Incluso la Corte ha establecido en la mayoría de las tesis que existe al respecto que sí es posible pedir los intereses moratorios que se generan por virtud de los cargos no reconocidos o indebidos. Y en la mayoría de las tesis, que insisto, son tesis aisladas de varios circuitos y no hay todavía una jurisprudencia que sea obligatoria para todos, establecen que esos intereses se deben de generar o se deben de entender a partir de que se dictó la sentencia y esta sentencia quedó firme, puesto que es en la sentencia en donde se declara judicialmente la obligación del banco de devolver. Y solo en el caso de que no lo haga voluntariamente, pues entonces incurriría en mora y tendría obligación de pagar los intereses moratorios. Por otro lado, hay otra tendencia también que también está establecida en criterios aislados, en el sentido de que en el caso de este tipo de circunstancias, de los cargos indebidos entre las instituciones bancarias y sus usuarios, es necesario que el usuario solicite el pago o el resarcimiento de daños y perjuicios, que era lo que preguntaba el licenciado, y que no se pueden dar los intereses moratorios, dado que no existe una obligación contractual que hubiera sido incumplida, ¿no? Porque esto normalmente no deriva de que el banco hubiera incumplido alguna de sus obligaciones con motivo de los contratos que dieron lugar a la apertura de la cuenta y demás, ¿no? Okay. Entonces, bueno, todavía no hay un criterio definido en relación con eso. Mi particular punto de vista en relación con esta segunda parte de la explicación es que, bueno, para los usuarios financieros, los intereses moratorios se generan desde el momento del incumplimiento, claro, por regla general, y yo creería que por un principio de igualdad o de equidad procesal, en esa misma relación banco-usuario, pues para el banco también tendría que generarse en el momento del incumplimiento, ¿no? Pero bueno, eso está todavía por definirse. Como bien dicen, estas operaciones a través de los medios electrónicos pues son nuevas tecnologías en las que todos estamos aprendiendo, los bancos, los usuarios, los funcionarios públicos, y tenemos que ir caminando en el proceso para ir depurando todo este tipo de detalles. Perfecto, muchas gracias, José. Sí, yo quería abundar sobre lo mismo que están hablando. Estamos hablando ahí cuando hay duplicidad, pero también nos encontramos que hay depósitos en efectivo que se hacen y luego no los contabiliza el banco. Por decir, yo voy y deposito 15,000 pesos o porque voy a hacer un pago y lo quiero hacer en efectivo. Lo deposito y estoy ingresando los billetes y de repente hace todo su proceso y me da que nada más deposité 2,000 pesos. Suele suceder. Es que yo creo que pasan miles de cosas con las tecnologías. Y la pregunta va en este sentido. Ante esos hechos, ¿ha tenido usted en su juzgado alguna vez que podamos ofrecer la cinta de auditoría? Porque, ¿cómo lo relacionan? Todos los cajeros automáticos tienen un proceso ya sea de extracción de dinero o de depósitos, y hay una cinta de auditoría. Que esa cinta de auditoría a veces no cuadra con los estados de cuenta, porque el estado de cuenta muchas veces sí refleja el error, pero la prueba reina, según yo, porque digo, muchas veces se solucionan en la propia institución en un lapso de 24 a 48 horas y lo que se busca es la cinta de auditoría. Pero como hay secreto bancario y como hay ese tipo de cosas que pues muchas veces no dan información, salvo cuando es en el caso de alimentos, mi pregunta es, ¿yo podría ofrecer la cinta de auditoría como prueba del día y hora en ese momento que hice la operación?
o si ha tenido la experiencia, porque como es muy novedoso todo esto, en donde se le hayan solicitado, se haya requerido y si el banco la haya otorgado, porque a veces siempre se justifican con tesis del secreto bancario o en los casos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Y lavado de dinero, dice no podemos dar esa información. Esa sería más que nada la pregunta, si un litigante pudiera ofrecer esa prueba. Bueno, su experiencia, ¿verdad? Porque es nuevo todo. Sí. Yo creo que tendríamos que estar a las reglas generales de la prueba. Todos los elementos son materia de prueba siempre y cuando no sean contrarios a la moral, a las buenas costumbres o al derecho. Todo objeto en donde se pueda materializar un elemento de convicción es prueba y es admisible en juicio siempre y cuando no tenga estas características, contrario a la moral, a las buenas costumbres y al derecho. Okay. Entonces, se puede ofrecer, creo que sí se puede ofrecer, habría que cumplir con todos los requisitos necesarios para la admisibilidad de esa prueba, es decir, señalar con qué hechos los está relacionando, qué pretende demostrar específicamente con esa prueba y por qué usted o el abogado, el usuario considera que con esa prueba va a demostrar precisamente esos hechos con los que la relaciona. Okay. Estando cumplidos esos requisitos, la prueba es admisible. Ahora, ¿cómo materialmente se puede desahogar esa prueba? Hay varias vertientes, ¿no? Desde la solicitud y el requerimiento realizado al banco para que permita obtener o extraer la cinta y habría que ver si se cuenta con todos los elementos para poderla desahogar ya en una audiencia, claro, o exigir al oferente que permite que llegue al juzgado, los elementos que sean indispensables para que esa prueba se desahogue, bajo el apercibimiento de que si no lo hace, entonces la prueba se va a declarar desierta por falta de interés en su desahogo. Porque a veces el software puede ser exclusivo del banco y no es compatible con algún otro medio con de lo que tenemos. otro medio entonces va a ser normalmente materialmente imposible desahogarla por no tener la tecnología. Y creo que la forma más idónea sería la prueba pericial, porque necesariamente se requiere precisamente de eso, ¿no? De un sistema específico que solamente los bancos o esa institución bancaria particularmente tiene a su alcance y deberá, creo yo, permitir a los peritos obtener todos los datos necesarios para que se pueda establecer si fue un error del sistema o si efectivamente se dispuso de una cantidad mayor o menor, según sea el caso, ¿no? Okay. Sí, porque también hay usuarios que pueden pretender sorprender al banco. Pero es un tema apasionante. Totalmente. Me parece bien, vamos a dejar una pregunta para regresar con ella. En el mismo caso, en lugar de hacer el depósito en una ventanilla, hago un depósito una transferencia electrónica a través de una aplicación. En ese momento no lo puedo imprimir, pero lo guardo en mi teléfono, hago la captura de la pantalla. Se puede ofrecer como prueba en juicio qué valor se le da y pues bueno, qué alcances tiene ese documento, ¿sí? Pero vamos a regresamos en unos minutos con este tema tan apasionante y sobre todo pongan atención porque viene diciembre y enero, época en que usamos las tarjetas, disposiciones, el sistema se satura, ya saben. Regresamos.
Bien, nuevamente estamos de regreso con este tema tan apasionante en relación a las transferencias bancarias y todo lo que temas que estamos tratando. Se quedó una pregunta al aire, le dejamos. Muchas gracias. Pues bueno, la pregunta es, hago una transferencia bancaria, lo hago a través de mi aplicación en el celular, no lo imprimí, posiblemente lo puedo imprimir, solamente lo guardé como captura de pantalla. ¿Cómo lo puedo presentar como prueba? ¿Qué valor se le da? Y también si se puede presentar como prueba, ¿no? Bueno, como ya decíamos, todos los materiales donde pueda obrar un elemento de convicción son admisibles como prueba en un juicio por regla general, siempre y cuando no sean contrarios a las buenas costumbres, al derecho o vayan contra el orden público. En ese sentido, ¿cómo podría presentarse? Se puede presentar desde la captura de pantalla en donde aparece la autorización del cargo, la impresión quizá desde la plataforma de la institución bancaria de que se trate. ¿Y cuál es el valor probatorio que se le da? Pues en realidad es un elemento de prueba que está sujeto al libre arbitrio del juez. Ustedes saben que en nuestro sistema jurídico la valoración de las pruebas es por la experiencia y la lógica y la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué alcance probatorio puede tener? Dependerá de qué tan fiable pueda ser su contenido. Esto es, lo que sí está establecido o ya ha habido algunos avances, sobre todo a través de tesis y de jurisprudencia, es en el sentido de que no se puede valorar como si se tratara de una copia simple. Una copia simple, por regla general, no tiene pleno valor probatorio porque es muy fácil de manipular, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de documentos, una impresión, no podría valorarse como una copia simple, porque en realidad lo que está impreso es información que se obtiene de una plataforma que tiene la presunción de ser lo suficientemente segura como para que los usuarios no puedan alterar su contenido. Entonces, ¿cuál es el valor probatorio y el alcance que puede tener en juicio? Depende de qué tan fiable pueda resultar su contenido. Es decir, si por ejemplo tenemos un sello de autentificación, un certificado, ya sea un QR o una cadena de seguridad que nos permita tener la presunción de que ese documento o esa impresión no ha sido vulnerada, no ha sido manipulada por ninguna persona, quizá pueda tener un mayor valor probatorio que si, por ejemplo, se trata nada más de una imagen que no cuente con ninguno de estos mecanismos de seguridad, ¿no? Y eso dependerá de que con qué otras pruebas se cuente en el juicio, que quizás se puedan adminicular para entonces llegar al conocimiento de un hecho específico. Ahora bien, estos documentos, como cualquier otro que se ofrezca en juicio, está sujeto a la objeción de la parte contraria. Entonces, si yo tengo una impresión en donde aparece una cadena de seguridad, un QR que me permite establecer la presunción de que el contenido es fiable, pero tengo una objeción respecto de que ese contenido quizás sí fue alterado de alguna forma, esa objeción tendría que acreditarse en juicio, y si se acredita que efectivamente hubo alguna alteración, entonces ese documento, esa impresión ya no tendrá valor probatorio para acreditar lo que se consideraba de su contenido. Pero si en cambio tengo la objeción genérica en cuanto a su valor, alcance probatorio, sin ninguna prueba que pueda desvirtuar que hubo alguna alteración, que hay alguna falla en su contenido o en los elementos de seguridad que se advierten, pues entonces la objeción no tiene ningún impacto en el valor probatorio de ese documento y probará en principio lo que de su contenido se obtiene. Claro, pero qué interesante, porque hoy la tecnología, las mismas capturas de pantalla se editan, hasta pláticas de WhatsApp, efectivamente se pueden inventar, o sea, se van capturando y se modifican. Entonces, qué difícil la labor del juzgador, porque tiene que tomar decisiones sobre algo en ese momento, sobre la base, como lo acaba de explicar, las pruebas, ¿no? Que las objetan, si va con las reglas establecidas, y si no ofrecen algo adicional para poder probar el valor de ese documento, y tomar una decisión de esa naturaleza donde se están afectando, puede ser principalmente el patrimonio de personas físicas. Qué difícil trabajo, ¿no? Porque a veces alguien podrá decir, es que sí sucedió, y alguien está haciendo lo contrario. Hemos tenido alguna situación
mencionaba hace un momento, y va relacionado con lo mismo, de que también hay usuarios muy malintencionados, en donde hacen todo un proceso pretendiendo obtener un beneficio de una institución bancaria. A veces hasta cheques, y ahora con la capacidad de algunas personas de manejar los medios electrónicicos, pues también pretenden sorprender a los bancos. ¿Le ha tocado algún caso donde un usuario quiere sorprender a un banco en su experiencia actualmente? Pues no donde un usuario quiera sorprender específicamente a un banco o a una institución, pero sí la gran mayoría de este tipo de controversias, pues es en el sentido de que los usuarios financieros no reconocen algún depósito, algún retiro, alguna disposición que el banco hizo y demás. Ahora aquí hay que entender, o creo que es importante, pertinente hacer la aclaración de que en una relación entre la institución financiera y el usuario, cliente o tarjetaviente o cuentaviente, el cuentaviente o el usuario, el particular, está en una posición de vulnerabilidad y desventaja, ¿no? Porque precisamente el usuario no tiene forma de establecer con cómo demostrar que no autorizó ese movimiento. Y en cambio la institución bancaria, por un lado, está obligada a resguardar en sus archivos todos los elementos de seguridad que se utilizaron para esa autorización de un cargo, de una transferencia, de una disposición en cajero electrónico, etc. Entonces, aquí atendemos a un principio que la doctrina ha denominado de facilidad de la prueba o carga dinámica de la prueba, que establece que en un juicio, quien tiene la obligación de allegar al procedimiento y al juzgador los elementos de prueba es aquel que se encuentre en mejor disposición o en mejores condiciones para hacerlo. En el caso concreto, en tratándose de la relación entre los bancos o las instituciones financieras y los particulares, son precisamente las instituciones quienes tienen esa mayor facilidad, esa mayor disposición y están en mejores condiciones, porque son ellas quienes resguardan todos los datos relativos a la identificación de cada uno de sus cuentavientes, a la forma de autorización, a los instrumentos o mecanismos electrónicos y de cualquier otra índole que le fueron entregados al usuario para hacer uso de todas las operaciones bancarias que tienen cotidianamente que realizar. Entonces, este principio de carga dinámica de la prueba o facilidad de la prueba aplica precisamente en este tipo de controversias, ¿no? Porque las instituciones bancarias tienen todo a su alcance para hacerlo llegar al juzgador y que entonces la controversia se pueda resolver en una forma eficiente. Y suponer que el usuario financiero tendría que agotar esa carga sería imponerle la carga de probar algo que le resulta prácticamente imposible, ¿no? Materialmente imposible. Por esa razón es que en este tipo de relaciones la regla general es que la institución bancaria es quien debe aportar esos elementos. Y eso también atiende a otros principios que rigen el procedimiento, como la probidad la probidad procesal, que es el respeto que se deben entre las partes, y la probidad entre las partes y el juzgador. Es decir, en un juicio se debe entender que todos estamos actuando de buena fe. Entonces, que tanto al actor como al demandado y al juzgador, lo que les interesa es que se obtenga todas las pruebas que resulten necesarias para resolver la controversia de la mejor forma, de la forma más eficaz, justa y jurídica técnicamente, ¿no? Entonces, ambas partes se deben ese principio de reciprocidad y por eso es que funciona también este principio de carga dinámica de la prueba o facilidad de la prueba. Muy bien, pero yo creo que así como existe una obligación por parte del banco de acreditar, y se escucha muy bonito la carga dinámica de la prueba, y efectivamente la parte más vulnerable siempre es el cuentaviente. Creo que el cuentaviente también tiene una parte ahí muy especial de cuidado, ¿no? Uh-huh. Debe tener un cuidado, se le llama deber de cuidado, de cuidar sus chequeras, de cuidar sus tarjetas, de cuidar sus claves, de hacer correctamente las transferencias bancarias. Si yo me pusiera en el lugar de los bancos, yo argumentaría eso, ¿no?
la falta de cuidado de los bancos, de los usuarios de los servicios bancarios. En juicio lo argumentan habitualmente el deber de cuidado de los tarjetavientes o cuentavientes. Sí, de hecho es una de las excepciones o de las defensas más ocurridas por los bancos. Y es verdad, el banco tiene la obligación de prestar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Que se den cargos indebidos, que las personas que se dedican a hacer fraudes y demás, pues cada vez les sea más difícil poder acceder a los mecanismos de los bancos para hacer daño tanto al banco como al usuario. Pero también es cierto que como usuarios financieros nosotros tenemos una obligación o un deber de cuidado, que es el resguardo de todos los elementos, de todos los mecanismos que el banco nos facilita para poder hacer las operaciones bancarias que se requieren con motivo de los contratos bancarios que den lugar a esas operaciones. Y efectivamente, el tener, si el banco acredita que ese movimiento se dio por un descuido, porque yo le entregué mi clave a X persona, pero no la autoricé para que hiciera el depósito, bueno, el que incumplió con su deber de cuidado es el usuario financiero, porque en regla general, dentro de todos los contratos bancarios se establece precisamente esa obligación. El banco te va a entregar una chequera, un token, el acceso a determinada plataforma, pero tus contraseñas, tu chequera, tus tarjetas están bajo tu estricto cuidado y responsabilidad. Si los descuidas, entonces el banco se exime de la responsabilidad del mal uso que se pudiera dar a esos elementos, siempre y cuando, por regla general, no se haya hecho el aviso correspondiente. Entonces, por ejemplo, eso se da mucho en las acciones de objeción de pago de cheques. Pero ahí hay que entender que hay dos supuestos, dos hipótesis normativas en relación con la objeción del pago de cheque. Es decir, yo puedo reclamarle al banco por haber pagado un cheque por dos circunstancias, porque el cheque que pagó estaba alterado en su contenido o en la firma, que no correspondía con la que tenía registrada, o porque a pesar de que yo le notifiqué al banco que se había extraviado, perdido, robado la chequera, teniendo conocimiento de ese extravío, el banco lo pagó. Entonces, ¿en qué supuesto podría entrar la falta de cuidado? Únicamente en el segundo, ¿no? Si a pesar de que yo le avisé al banco que mi chequera se extravió o me la robaron, pagó, ese pago que hizo era indebido, ¿no? Entonces, pero si yo no tuve el cuidado con mi chequera, se extravió, me la robaron, y tampoco tuve el cuidado o la precaución de darle aviso al banco, el banco tampoco tenía la obligación de adivinar que yo ya no tenía el resguardo de esa chequera, y entonces, a pesar de esa situación, el banco actuaría correctamente al pagar el cheque, ¿no? Lo que no ocurre cuando la circunstancia por la que se objeta el pago del cheque es que había una alteración, porque en ese caso no estamos dilucidando quién tiene el resguardo o si el resguardo de la chequera era correcto o no, sino que se presentó un cheque en donde la firma que obra es notoriamente diferente a la que el banco tiene registrada, y ahí la ley y la jurisprudencia han establecido que lo único que se requiere es el cotejo para establecer si a un golpe de vista, es decir, sin mayor averiguación, la firma del cheque y la firma de la tarjeta que tiene el banco se pueden entender como distintas. Si es así, entonces no debió realizarse el pago, y si de esa revisión tan a simple vista no se pueden advertir diferencias suficientes para considerar que se trata de firmas diferentes, entonces el banco actuó correctamente al pagar. En estos casos, evidentemente, la valoración de la diferencia de las firmas es estricta y única, exclusivamente responsabilidad del juez. Así es. No se requiere una pericial, no se requieren conocimientos específicos en una ciencia, arte, técnica. Solamente el juez va a observar si son a simple vista. Eso se entiende así porque tal vez porque el cajero no es perito y para él es muy fácil que lo engañen, o porque es así.
No, bueno, la jurisprudencia lo que ha establecido es que en esos casos la notoriedad es el elemento sustancial, ¿no? Entonces, lo que es notorio no requiere de prueba especial. Si Claro. todos, por un conocimiento general, sabemos o entendemos que esto es rojo y esto es amarillo, no necesitamos de un conocimiento especial para que nos digan si sí es rojo o si sí es amarillo, Claro. ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con el cotejo directo. Si de la simple vista a cualquier persona con instrucción básica o aún sin instrucción puede claramente saber o entender que esta firma no corresponde con esta, entonces es suficiente para que el banco o a través de sus dependientes, cajeros, empleados, no hubiera realizado el pago correspondiente. Y a eso se agrega, en el caso específico de los bancos, que sus empleados cuentan por la experiencia, es decir, porque realizan infinidad de transacciones de ese mismo tipo, cuentan ya con una experiencia que les permite con mucha más facilidad que a cualquier otra persona establecer si a simple vista una firma es o no suficientemente parecida a la que el banco tiene registrada como auténtica para entonces proceder al pago. Pero sí, efectivamente el cotejo corresponde exclusivamente al juzgador, y lo que ha establecido la jurisprudencia es que las diferencias o la notoriedad de que no existen diferencias debe ser a un golpe de vista, o sea, sin mayor estudio o sin mayor análisis, o sea, únicamente de cotejar una con otra, establecer si son suficientemente parecidas, yo sí lo hubiera pagado, entonces quiere decir que es notoriamente suficientemente similar para que se realizara el pago, o no, ¿no? De solo verlas yo veo que esta no tiene nada que ver con esta y entonces no tendría por qué haberse realizado el pago. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, vamos a ir a un corte comercial, tardamos un minuto y regresamos con este tema. Muchas gracias. Amigos, ya estamos de vuelta y estamos hablando de las cargas probatorias en las transferencias bancarias, en los juicios civiles y mercantiles. Y pues bueno, tenemos como invitada, como ya lo saben, a la juez Mitzi Aquino Cruz. Tenemos varias preguntas del público. Una de ellas nos preguntan que si en un contrato se establecen como domicilio las transferencias bancarias o los números de cuenta, ¿es válido? Y si se tiene que requerir de pago en algún domicilio o solamente con eso es suficiente. Muy bien, pues es suficiente siempre y cuando existan todos los datos necesarios para entender que quien tenía que hacer o cumplir esa obligación de pago podía hacerlo. Es decir, si en el contrato se estableció, por ejemplo, que una renta o un pago se iba a realizar a través de una transferencia electrónica y tenemos la cuenta hacia donde se iba a realizar el pago, la institución bancaria y todos los datos que son necesarios para que esta finalmente se materialice, es suficiente y ya no es necesario realizar el requerimiento. Y la razón es que el requerimiento tiene la función de constituir la mora, es decir, de perfeccionar una obligación que nació siendo imperfecta, ¿no? Okay. Si yo me comprometo a pagarle 10,000 pesos al mes, pero
no sé dónde se los tengo que pagar, de los 30, 31 días del mes, en qué día se los tengo que pagar, si es necesario que se haga el requerimiento para que se perfeccione esa obligación y entonces quien tiene que cumplirla tenga pleno y perfecto conocimiento de dónde y cómo tiene que realizar el cumplimiento de esa obligación, en este caso de pago. Lo que se puede actualizar o se subsana, en el caso de los pagos, pues con los datos de las transferencias electrónicas. Es decir, si una persona sabe perfectamente que su obligación de pagar la va a cumplir a través de un depósito bancario y sabe a qué cuenta, a qué número, a nombre de quién, eso es suficiente para que se pueda considerar que estaba en aptitud de dar cumplimiento a su obligación y que al no dar cumplimiento entonces se constituyó en mora. Muy bien, perfectísimo. Está contestada la pregunta. Como siempre, la pregunta obligada a todos nuestros invitados, no es con el afán de ponernos en problemas, sino es más bien que nos ilustren, ya saben, la materia novedosa siempre de los derechos humanos. Lo civil, como normalmente siempre es muy técnico y hay muchas otras cosas en donde hay bienes materiales, pero comentábamos antes en el receso, cuando utilizó la palabra que nos abre ese portal, ¿verdad? Cuando hay vulnerabilidad de algunas personas, ¿cómo se podían aplicar? Porque volvemos bueno, repito, es muy nuevo, y más aplicarlo en distintas materias como el civil, el administrativo, qué sé yo, donde no se involucren los conocidos grupos vulnerables. ¿Cómo actúa aquí el juez? La presunción de inocencia, que también es novedoso para nuestro país, porque antes no existía hasta la reforma en materia penal. ¿Cómo se está evolucionando esta materia civil? En esa parte de los derechos humanos, ¿está evolucionando? ¿Se están aplicando? Está evolucionando y está evolucionando a pasos agigantados. La verdad es que cada vez más todas las autoridades y por supuesto las del orden jurisdiccional tenemos la obligación de verificar que siempre se respeten los derechos humanos. Y si se trata de grupos vulnerables, hay que ser doblemente cuidadosos, precisamente porque debe existir en todo procedimiento el principio de igualdad y de equidad procesal, que no solamente se refiere a que ambas partes tengan las mismas oportunidades durante el procedimiento para ofrecer sus pruebas, para desahogarlas, para alegar, sino que además esto puedan hacerlo en la mayor similitud de condiciones que sea posible, es decir, sin que exista una ventaja para uno que pueda representar desventaja para el otro. En ese sentido, tratándose de grupos vulnerables como adultos mayores, personas con capacidades diferentes, menores en los casos en donde están involucrados, pues es muy importante que los juzgadores verifiquemos si de esta vulnerabilidad existen condiciones que nos permitan o que nos obliguen, más que nos permitan, generar o determinar ajustes razonables para que entonces esta persona en situación de vulnerabilidad pueda actuar en el juicio en similitud de circunstancias con su contrario, es decir, sin que exista una ventaja sobre esa persona que pertenezca a un grupo vulnerable y dependiendo de la vulnerabilidad de la que se trate, será el ajuste razonable que hay que tomar, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una persona que tiene alguna deficiencia visual o auditiva, en audiencia habrá que tomar las previsiones correspondientes para que esa persona pueda entender perfectamente lo que sucede, quizá a través de un intérprete, quizá haciendo algunos ajustes tecnológicos, sobre todo ahora en el caso de las audiencias videograbadas, bueno, a lo mejor acercando quizá más los medios de audio para que la persona pueda escuchar, quizá si tiene algún problema de habla y puede ser además del intérprete correspondiente, hacer las versiones en braille, hacer las versiones en escrito, permitirle como una excepción en la oralidad que escriba en lugar de que hable,
dependerá de la situación de vulnerabilidad de que se trate, el ajuste que haya que tomar. Tratándose, por ejemplo, de adultos mayores, normalmente se solicitan oficios a las dependencias correspondientes para, como el envejecimiento, la de envejecimiento digno, al Ministerio Público, para que los asistan y puedan verificar que todas sus actuaciones durante el procedimiento atienden y garantizan los derechos humanos que les corresponden, ¿no? Y por supuesto que eso también se debe de reflejar en el momento del dictado de las sentencias y la valoración de las pruebas. Yo creo que una última pregunta, hablando de evolución de los juzgados, de los tribunales y sobre todo en el ámbito local del Poder Judicial de la Ciudad de México, se implementó hace unos meses un sistema de requerimientos de autoridad en materia civil que le llaman el CIARA. Este sistema es un sistema de comunicación, según tengo entendido, entre la autoridad judicial y los bancos. ¿Nos podría explicar un poquito más a fondo cómo funciona y si, en un caso hipotético, si se ordena el embargo de cuentas, la retención de cuentas o congelación, se haría a través de ese sistema? O ya no se hace a través de oficio, se hace a través de ese sistema? ¿Cómo tenemos la respuesta del banco? ¿Es a través de oficio o es a través de ese sistema? ¿O cómo funciona? ¿Cómo está funcionando para la gente que nos ve, que son litigantes y algunos no también? Pero si nos puede explicar. Sí, efectivamente es un sistema de comunicación electrónica que tiene la finalidad de agilizar la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta plataforma es especializada precisamente para los órganos jurisdiccionales a fin de recibir los requerimientos y poder a través de esa misma plataforma dar contestación a los mismos. Entonces, se emite una solicitud, por ejemplo, en el caso de los embargos, hay un formato que se requisita en la plataforma que ya está autorizada tanto por el Poder Judicial de la Ciudad de México como por la comisión, para solicitarle a la comisión que por su conducto, por ejemplo, les informe a los bancos que existe la retención de cuentas de determinada persona, o que quizá necesitamos saber si determinada persona tiene cuentas y cuáles son los saldos de esas cuentas porque está sujeto a un procedimiento. Lo que sucede es que nosotros remitimos la solicitud, la comisión a través de esta misma plataforma nos emite un acuse de recibo y entonces empieza el procedimiento de requerimiento a los bancos. Así que el personal del juzgado debe estar pendiente, digamos, de el avance de ese procedimiento, porque la comisión nos va emitiendo un reporte de esa solicitud. Y entonces, por ejemplo, si son 50 bancos a los que les está pidiendo la información, el día 15 quizá ya hay 20 bancos que ya le contestaron y ya le dijeron si hay cuenta, o si hay cuenta pero no tiene fondos, no tengo cuenta, y eso se va reflejando en los reportes periódicos que la comisión va emitiendo, pero esos reportes solo se pueden tener acceso a ellos a través del sistema del CIARA, y entonces es el juzgado quien tiene que estar pendiente para que una vez que todas las instituciones hayan contestado, a lo mejor hacer ya el pronunciamiento correspondiente. Por supuesto que para el caso de los litigantes pueden solicitar que se revise el sistema y quizá que se imprima o que se certifique qué es lo que ha reportado la comisión. Normalmente la comisión remite en forma electrónica las respuestas, y en algunas ocasiones, dependiendo de la solicitud, los bancos remiten vía ya no electrónica, sino por escrito, su respuesta directamente al juzgado, pero depende de cómo se haya realizado la solicitud, y la regla general es que se haga en forma electrónica, porque precisamente para eso es que se creó esta plataforma. Perfectísimo, pues muchas gracias por habernos acompañado, por el tiempo, por estar aquí. Esperemos que haya sido de utilidad todo lo que platicamos, porque José... Como siempre nos quedamos picados con querer hacer más preguntas, porque este es un mundo en cada materia y en cada caso específico. Hay tantas preguntas en materia electrónica y en el sistema de CIARA, los alimentos, también las multas y muchas cosas. Bueno, habrá más oportunidades de seguir ampliando el programa. Muchas gracias por estarnos siguiendo. No se pierdan los próximos programas. Como siempre, estamos buscando
que lleguen personas como quien nos acompaña con una experiencia enorme y sobre todo como juzgadores y muchas otras cosas. Nos vemos hasta la próxima y gracias. Muchas gracias. Nos vemos el día 2 de diciembre con el tema extinción de dominio. Gracias. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.